Bueno, una vez más, aquí presente delante de ti, trayendo información, una información que llega a mi mente. Yo no puedo creer que esto sea producto de, como me dicen por ahí muchos, de filosofía y hueca sutileza. Porque si esto es filosofía y una hueca sutileza, hace tiempo se hubiese hablado. Tú no puedes esperar algo bueno de la carne, de la mente natural, porque está contaminada. Entonces, tú tienes que sacar tus conclusiones con respecto a lo que yo te estoy diciendo. Bueno, yo quiero abonar un poquito más al tema anterior, llamado ¿quién destruyó tu templo? Esta sería, espero que la última parte, sería la tercera parte de este tema, en el cual yo quiero dar unos toquecitos a los dos temas anteriores, porque tú no puedes explicarlo todo en un tema de 30 minutos. Y fíjate que yo no subo temas más largos de 30 minutos por el momento. Pero siempre que termino de hablarte, se viene un poco de información que quizá en el momento no se había mencionado. Entonces yo quiero dejar bien claro el tema anterior, que era la parte 2 de quién destruyó tu templo. ¿Cómo destruyó tu templo? Y yo allí estaba dejando claro, y iba a decir ayer, porque en realidad fue un tema que grabé el día de ayer, y ahora quiero subir este otro para darle un poco de más contexto a la explicación de qué es tu templo, qué es lo que se constituye en tu templo, por qué tu templo sería destruido y cómo destruirían al que destruye tu templo. Bien, eso que te estoy diciendo está en primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, que dice: si alguno destruyere el templo de Dios, entonces hay que identificar cuál es el templo de Dios. Porque ahí en Romanos 9, 20 al 22, habla de dos vasos, uno de honra y otro de deshonra. Entonces, esos vasos son los templos. Obviamente, termina el verso diciendo: Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo tengo unas pequeñas anotaciones acá, donde me hago una pregunta: ¿el imperio de la muerte y el ministerio de muerte es lo mismo? La respuesta es claro que sí. Fíjate que en Hebreos 2.14 dice: para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Te está diciendo que va a matar al diablo y va a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Entonces el imperio de la muerte es uno. Pero también en 2 Corintios 3.7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letra. Entonces te está hablando, en primer lugar, en Hebreos, te dice que él destruiría al que tenía el imperio de la muerte. Tú tienes que pensar quién tenía el imperio de la muerte. Aquí te dice que era el diablo, pero está diciendo que él iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Entonces el imperio de la muerte y ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra que se le atribuye a Moisés es exactamente lo mismo. Fíjate, yo ayer, y vamos a tocar otra vez un poquito de estos versículos que están en Romanos, que nunca te los explicaron. Tú tienes que reconocer que esto no te lo explicó José Luis, esto no te lo explica ninguna religión.
Esto no hay un hombre, no hay un solo hombre en la faz de la tierra, ni Pablo, fíjate, yo sigo con lo de apóstol, ni Pablo pudo explicártelo porque a él le dieron el fundamento, pero no lo edificaron. Y yo te decía el día de ayer que Pablo trató de establecer iglesias, pero para que se llame iglesia tiene que estar edificada, y el único que edifica es el Señor a través del régimen del Espíritu, cuando te dice que funcionemos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjate, yo tengo una nota. Ya te dije que el imperio de la muerte y el ministerio de muerte de Moisés eran exactamente lo mismo. Porque Moisés es lo que te mata. Moisés no es un personaje, es una doctrina. Es una letra, es la letra del fundamento. Ese es Moisés. No estés todavía confundido. Porque si tú estás confundido, tú solamente muestras que tu templo está destruido. Yo tengo una nota que dice que Dios solamente destruirá ese imperio de la muerte o ministerio de muerte en sus escogidos. Por eso se dijo en 2 Corintios 4:4, tú ya lo conoces, cuando dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y cuando tú ves el contexto, un punto que le doy a José Luis es que él dijo que era Moisés. Lo único que él pensaba en un Moisés carnal que había escrito unos mandamientos. Pero Moisés es el fundamento de muerte. Moisés es el imperio de la muerte. Porque Moisés, doctrinalmente hablando, es la letra del fundamento. Eso ya te lo he dicho en todos estos temas anteriores. Entonces dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjate, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Sin embargo, cuando aparece el régimen del Espíritu, dice que Él venía a restituir esos templos destruidos, porque son santos. Fíjate que dice Romanos 8:29, hablando de la predestinación, que a los que antes conoció también los predestinó. Ya te expliqué que la predestinación es una garantía, un sello que garantiza que cuando tú estás aquí y eres contaminado y destruido, tienes una garantía de la herencia. Dice que esos que fueron predestinados fueron llamados, fueron santificados, justificados y glorificados, porque no lo estaban, pero traían una predestinación para eso. Por eso es que Pablo decía en Efesios 2:21, Pablo decía, en quien todo el edificio, eso es la edificación de 1 Corintios 3:10, en quien todo el edificio, la edificación, va bien coordinado. ¿Tú sabes quién coordina esa edificación? El régimen del Espíritu. Va creciendo. ¿Ves por qué es el crecimiento? Para ser un templo santo en el Señor. Entonces, Pablo te está dejando en el fundamento escrito que el templo del Señor dice que va coordinado y se va formando con el crecimiento que da Dios. Pero ese templo fue contaminado, fue destruido. Fíjate lo que dice, vamos a Romanos. Esto va a ser bien corto porque yo la verdad lo que quiero es dejar bien claro ese punto. Necesito que tú lo entiendas. Si tú no estás de acuerdo conmigo, tú das luces de ser un vaso de deshonra, no un vaso de honra. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? El barro era para los vasos. Y luego dice, para hacer
de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Luego dice, ¿y qué si Dios, queriendo, verso 22, mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjate, dice que los vasos de ira fueron preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó, y escucha esto, de antemano para gloria. Nota que los vasos de ira no fueron preparados de antemano, porque lo que se hizo de antemano fue predestinado. La iglesia, las primicias, los hijos, esos que no se avergüenza de llamarlos hermanos, esos fueron predestinados. Por eso dice que los vasos de misericordia, fíjate bien, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, oye, para gloria, predestinados. Recuerda que dice Romanos 8:29, que a los que predestinó, llamó, santificó, justificó y glorificó. Por eso es que los templos que fueron destruidos bajo el contexto del Evangelio solamente son los templos que fueron predestinados, esos hijos, esos espíritus que fueron predestinados antes de la fundación del mundo y que fueron destruidos por medio de la iniquidad. ¿Tú sabes quién los destruyó? José Luis de Jesús Miranda. Oye, él no lo hizo con malas intenciones, él fue usado nada más. Pero él tomó la iniquidad de hace 2000 años, que ya estaba en acción. Y José Luis se manifiesta junto con el régimen del Espíritu, eran contemporáneos y ya estaban ahí las primicias. Entonces el problema era que los que habían hecho el trabajo de José Luis 500 años, 800 años, 1000 años atrás, no podían destruir los templos porque no estaban presentes. Por eso es que dice, hablando del inicuo allá en 2 de Tesalonicenses, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues mira, tenía que aparecer el régimen del espíritu para destruir con el resplandor de la doctrina la iniquidad que estaba destruyendo esos templos. Tú tienes que fijarte bien en eso. Tú no puedes estar cayendo en ese juego de nosotros estamos edificados y papi nos alumbró y por 40 años nosotros tenemos los pensamientos ordenados. Tú no tienes ordenados tus pensamientos, hermano. Tú lo que estás es contaminado con el imperio de la muerte. Tú que hablas de predestinación, tú que hablas de Jesucristo hombre, tú que hablas de Armagedón, tú que hablas de todas esas tonterías, tú lo que estás es contaminado. Tú no has podido ordenar tus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios puede hacerlo. El que se levanta y agarra a Pablo, pero bajo los argumentos y las explicaciones de la iniquidad que el mismo Pablo originó por desobediente, ese lo único que hace es traer a luz la iniquidad, convirtiéndose en un inicuo, y dice que su advenimiento es por obra, por orden y por el respaldo de Satanás, a quien el Señor, ese es el régimen del Espíritu, matará con el espíritu de su boca, oye, y destruirá. Lo destruirá solamente en los vasos de misericordia. Cuando dice que de la misma masa, el mismo fundamento, Él hizo vasos para honra y de deshonra, es porque no todos estaban predestinados para comprender el evangelio de la gracia. Fíjate que Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. O todos pecaron, porque los vasos de deshonra, precisamente el pecado o iniquidad, es lo que los caracteriza. Esos que me critican, que vamos
que de aquí hasta el cielo con papito, con JH, eso es lo que dan es lástima, porque ellos no conocen el régimen del Espíritu. Fíjate que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito lo cegó? Y el Dios de este siglo era Moisés. Mira el contexto. Moisés es la letra. Moisés es ese fundamento escrito, pero sin el régimen del Espíritu. No visto bajo el régimen del Espíritu, sino visto bajo el régimen de la letra, que te contaminó, que destruyó tu templo. Si tú eres un hijo. Si tú no eres un hijo, a ti no, mira, si tú no eres un hijo, tú estás destruido y no necesitas más, hermano. Oye, ni siquiera eres mi hermano. Porque cuando dice, si alguno destruyere el templo del Señor, es decir, a un predestinado, porque tiene el templo, Dios le destruirá a él. ¿Cómo le destruirá? Pues cuando Dios no permite que sea alumbrado con el resplandor de su venida. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, de los que no fueron predestinados, que no serán santificados, que no serán justificados ni glorificados. Pues dice que Moisés, es decir, Moisés es el régimen de la letra, cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cómo les va a resplandecer la luz del Evangelio? Mira, Pablo dice que cuando Dios destruye el inicuo, dice que lo hace con el resplandor de su venida. Pues mira, el resplandor solamente lo puede percibir el espíritu de los predestinados. Los que no son predestinados no perciben ese resplandor. Para ellos es locura, porque ellos son los que se pierden. Su destrucción ya está dada. O sea, no esperes que sucedan cosas fantásticas o místicas. Ellos ya tienen destruido ese templo. Ellos ya, es más, los únicos templos solamente son de los hijos. Ellos no tienen nada. La iglesia, las primicias que se manifestaron, lo hicieron ahora. Allá no había nada. Por eso es que Dios en su paciencia dice que soportó a los vasos de ira preparados. No dice de antemano, porque ellos no fueron predestinados para destrucción. Y esa destrucción venía desde hace 2000 años con el misterio de la iniquidad, elaborado por Pablo, porque Pablo fue un desobediente que trató de hacer el trabajo de Dios, edificando y disque iglesias, y disque pidiendo, porque él tenía derecho a tomar una mujer como lo hacían los otros. Él tenía derecho a vivir del altar, porque él fue codicioso, porque dice que estaba muerto al pecado, porque no podía hablar como un espiritual y porque solo enseñaba rudimentos. Ese fue el gran apóstol Pablo que tú conoces. Eso es lo que tú estás honrando ahora. Un hombre que lo mandaron a poner el fundamento y a callarse la boca porque no le dieron apostolado. Recuerda que dice que el apóstol y sumo sacerdote de tu profesión es Cristo Jesús. No es Pablo, no es Vinicio, es Cristo Jesús con el régimen del Espíritu. Despierta tú que duermes. Si tú eres un templo de Dios, tú estás destruido, pero tienes a tu favor el régimen del Espíritu para poderte restituir, porque tú fuiste predestinado en amor, porque Dios juró por sí mismo, no habiendo uno más grande que Él. Juró por sí mismo que tú no te perderías y te predestinó. Mira, te predestinó para ser llamado. Yo te estoy llamando ahora con ese régimen. Yo no soy el régimen, pero te llamo con el régimen. Para santificarte, te estoy dando la información para que te santifiques, para justificarte y para glorificarte. Por eso dice en Romanos 9, 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ahí están las dos cosas, el régimen de la letra y el régimen del espíritu, dice, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción. Lo tenía que soportar porque para eso fueron creados, y lo soportó mientras tú, hermano, no estabas presente. Pero cuando tú te presentaste,
entonces la paciencia de Dios se termina. Y entonces viene juicio y justicia, aclaración, juicio. Y destruye con este evangelio poderoso, con esto que a ti te parece locura, filosofía. Mira, yo tengo unos amigos aquí en El Salvador que dicen, Vinicio es un religioso. ¿Religioso? Si yo no creo en eso, si yo te estoy botando tus argumentos, estoy derribando los argumentos que se levantan. Esa es la religión. Tienes que comprender. Tienes que entender, hermano, que tú no puedes estar jugando a ser cristiano. Tú no eres cristiano. Hoy no voy a mencionar a nadie, pero hay muchos que yo recuerdo. Muchos que han levantado sus ministerios y dizque para adorar y alabar. Y que dicen tantas estupideces en su blog. No conocen doctrina. Ellos están con el régimen de la letra. Fíjate, por eso es que yo te digo que el imperio de la muerte y el ministerio de muerte, que era Moisés, es decir, el régimen de la letra, eso es lo que Dios usó para destruirte. Y el régimen del espíritu es lo que Dios hace para resucitarte, para que esa carne y esa sangre, fíjate bien, los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre. Carne es sinónimo de templo o vaso de misericordia o de honra. Y la sangre es sinónimo del espíritu. A ti te mandaron equipado, hermano. Te mandaron con el templo y con el espíritu, pero no habitaba. Porque te destruyeron. Estabas destituido de la gloria, pero fuiste predestinado para ser glorificado. Piensa en eso. Tú estabas destituido de la gloria, pero te predestinaron para glorificarte. Era no escuchando doctrinas diversas y extrañas. No era ni siquiera leyendo a Pablo, era escuchando el régimen. Porque Pablo en sí es la letra, no es el espíritu. Piensa esto que te digo. Piénsalo. No te quedes ahí, deja de jugar ya a ser cristiano. El ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, era el régimen de la letra. Eso servía para destruir el templo. Eso destruyó el templo de los únicos que poseen un templo santo, que son las primicias. Pero el régimen apareció para matar al inicuo y para destruir ese imperio en tu templo, porque ese imperio de la muerte está sentado como Dios, se hace pasar como Dios. Y tú diciendo, JH, ay papito, el nombre de nuestro Dios es, y ya tú mencionas el nombre del difunto, porque tienes tu templo sucio. Tienes que limpiarte de toda contaminación de carne y espíritu. Suscríbete a mi canal de YouTube. Ya te voy a mandar yo en un programa próximo una dirección de correo, porque es importante que tú te identifiques, a menos que tú seas miedoso y no quieras que yo te reconozca. Porque mira, hay miles que ven mis programas y se quedan callados. Y hay unos que tienen mucha reputación, que salieron de ahí, de donde yo salí. Manda tu solicitud al grupo de Facebook La Gracia y el Régimen del Espíritu. Te declaro, como Dios dice, bendecido con toda bendición.